todos. Igual para nosotros. Con todos los detalles posibles, ¿sí? Todo, absolutamente todo. Tienen que presentar todo. Grupo que no tenga hecho, no se presenta. Y tiene 0. ¿Sí? Tiene 0.0. O sea, de 5.5 tiene 0. Y solamente quedará lo que resta, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a evaluar? Ustedes van a tener una nota de sus compañeros y otra nota de mi parte, ¿sí? Ese día todos ustedes tendrán que venir. Si no vienen o vienen atrasados, ya no cuenta como nota, ¿sí? En pocas palabras, tienen que ser puntualitos aquí. Por lo menos los 3 últimos días vengan puntuales, ¿sí? De la materia. Entonces, ¿cómo van a calificar? Ellos van a exponer y yo les voy a pasar un cuestionario, ¿sí? Y ahí ustedes van a evaluar. Solo se evalúa una vez por día. Significa que, por ejemplo, si el compañero González, justamente 3 grupos pasaron ese día y no evaluó, no tiene esa nota. Y no podrá evaluar para el siguiente día. ¿Sí? ¿Sí me entienden? O sea, de los 4 grupos que pasan un día, solo ustedes tienen oportunidad de evaluar ese día. Si ustedes evalúan al siguiente día, ya no lo toman. O sea, ya no va, ¿sí? Ya no sirve para nuestros propósitos. Entonces, pilas. Estarás aquí, ¿sí? Vendrá por lo menos puntual ese día. Por lo menos ese día sí puntual, ¿sí? 7:30 en punto comenzamos. ¿Sí? Ya. No les hago exponer en la semana de deportes porque... La semana de deportes, ¿sí? Después de carnaval, sí pueden hacer, ¿ya? Van a exponer miércoles y jueves. El viernes ya doy nota, ¿ya? Miércoles y jueves. Si viernes ya saben quién se queda y quién se... y quién afuera, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, el trabajo final se califica terminado, 100%. 100% terminado. ¿Sí? Ustedes calificarán las formas de cómo hago caer ese software, ¿sí? Yo ahí lo pongo, ustedes exponen y yo voy haciendo todas las preguntas de rigor, ¿sí? Por ejemplo, señorita Alice, ¿por qué se cae el sistema aquí? ¿Qué está haciendo mal? ¿Sí? O señor González, ¿por qué esto puso aquí? ¿Ya? ¿Cuáles fueron las estructuras de datos que hicieron ustedes? ¿Dónde está? Muéstreme la parte, ¿sí? ¿Ya? Entonces, por favor, ¿sí? Justo ese día tiene que estar bien, ¿ya? Verán bien los datos, ¿sí? Hay ciertas cositas que por ahí estoy viendo mal todavía, que veo que ya comienza a diagrama estoy viendo súper mal, ¿sí? ¿Ya? ¿Sí? ¿De qué? Bueno, así que, por favor, ¿sí? Ya. Me imagino que los módulos se hicieron todos separados, ¿cierto? Ya se separaron todos los módulos. Cuidado que hayan puesto el más fácil para el compañero y el más difícil para nosotros, porque ahí sí, igual, misma nota. ¿Sí? Todos tienen que tener el mismo nivel de complejidad. Todos. Ya, bueno, esto. Entonces, el trabajo final, los 2 puntos es por trabajo culminado, con la documentación de rigor. Toda la documentación tienen que hacer. Por eso están divididos por módulos. Por ejemplo, si a la compañera Alice le tocó usuarios e inicio de sesión, tiene que ser documentado toditos. Todo documentado, ¿sí? ¿Cómo se genera el Javadoc? Clic derecho, bueno, les dice. Clic derecho en el proyecto, llenen el Javadoc y ya les genera automáticamente, ¿sí? No tienen nada que hacer realmente. Lo único que tienen que hacer es comentar todos los códigos, ¿sí? Uno por uno. Por ejemplo, con el código guardar, el método que sirve para poder guardar, ¿sí? ¿Ya? Eso. Esos comentarios, ¿sí? ¿Ya? Los que ya estuvieron conmigo ya saben cómo es eso, ¿ya? Los que no, clic derecho en el código y ya saben ustedes, ¿sí? Ahora, si es que ya quieren comentar, ¿sí? El código, o sea, comentar, el verbo comentar. Slash asterisco enter y ya les sale todita la info. Ustedes solo tienen que llenar, ¿sí? ¿Ya? Si es que ya documentaron, ya es otra cosita. ¿Ya? Y el examen, ustedes saben bien que en la última unidad no hay examen, sino que el examen es el trabajo final. ¿Sí? El trabajo final es el examen. Tiene que estar terminado, 100%. Y todos los programas deben tener reportes a PDF. Utilicen el... ¿Ya terminaron los trabajos? ¿Ya los terminaron? Todavía no.
utilicen ITEX o Jasper Rico, cualquiera de los dos. ¿Sí? Pero recomiendo el ITEX, es más fácil usarlo, ¿sí? Es súper fácil. Solo imagínense, por ejemplo, si yo quiero reporte de clientes, ya de la tablita solo jalan la lista y van llenando con un ITEX. No se demora ni 5 minutos. ¿Sí? Ya, eso nada más, ya. Creo que nada más. Ya, la práctica aquí, la práctica es regalada. La práctica es súper regalada. Creo que a lo mucho les voy a dejar un día para la práctica. No, tampoco más. Un día no más. Porque la práctica es regaladísima. Ya van a ver que es regalado eso. ¿Sí? Ya van a ver ahorita que es regaladísimo. ¿Sí? Y el ensayo es un ensayo de lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Hoy día termino la parte teórica. Y de ahí tendrán libre para la parte, para cualquier cosa. ¿Sí? O sea, solo mañana, porque de ahí el viernes ya es examen de la unidad 3. Acordaránse, ¿sí? Explorar los puntos que lo estoy diciendo, ¿ya? Acordaránse, documentación que ya les pongo también en el EVA, ¿qué documento van ahí? ¿Sí? O sea, es un resumen de todito lo que tienen ustedes, es un resumen nomás. ¿Sí? Acuérdense de que en la unidad número 1 hicieron un tema, introducción y objetivos, ¿cierto? Algo así. ¿Ya? Los 3 objetivos tendrían que estar demostrados por su trabajo final. A los 3. Por ejemplo, si ustedes me pusieron elaborar el sistema utilizando las estructuras de datos aprendidos en la materia, digamos, algo hipotético. Entonces tengo que ver eso. Sí, ustedes han puesto determinar que ustedes cometen el error que siempre cometen, determinar que el sistema sirve para mejorar estos procesos, algo hipotético. Entonces ese día yo les voy a preguntar cómo hace eso. ¿Sí? Entonces, los objetivos, como les dije, hace mucho tiempo tienen que ser medibles y a cortísimo tiempo. ¿Ya? No pondrán, por ejemplo, este sistema va a servir para poder mejorar los procesos de la empresa. Buenas, ¿cómo lo haces? ¿Ya mediste? ¿Hiciste una encuesta de esto? No, ¿cierto? Entonces, por eso, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si pone crear los módulos necesarios para poder construir el sistema. Buenas. ¿Ya? Porque eso sí se puede medir, ¿con qué? Con tu sistema, ¿cierto? Entonces eso, ¿ya? Eso... Creo que nada más, chicos, ¿sí? Ya, el código de la unidad anterior ya está subido también en el EVA, ¿sí? Revisarán el EVA. Creo que sí te dije aquí, ¿no? ¿Sí te dije? ¿Que los códigos están subidos? Sí, sí. Ah, ya. Envíen el grupo. Ya, bueno, chicos, bueno, sí. Verán, ahí están todos los códigos, con todas las cosas que les enviaron. De ahí ustedes sabrán si... Ah, cierto. En la prueba del examen, cuidado, me estén utilizando el mismo código de clases para hacer el examen. Eso es lo que muchos tienen de ustedes. Bueno, pocos. En el cual ni siquiera generan un solo proyecto. O sea, uno nuevo, sino que sobre el mismo que hacen en clases, sobre el mismo me envían el examen. Y eso es lo más horrible que hay. Porque yo a veces encuentro la clase que estaba viendo, la clase de árboles. Les juro que me los encuentro de nuevo ahí. No harán eso, ¿sí? Proyecto nuevo con sus nombres. Por ejemplo, Vanessa Calva. ¿Ya? Vanessa Calva 3. Eso ya sé que es el examen 3 de Vanessa Calva. ¿Sí? Así van a hacer el examen, ¿sí? Bueno, aunque yo ya les voy a explicar eso bien. Ya saben, grafos y árboles van a entrar en ese examen, ¿sí? Con todas las de ley, con todas las de rigor, ¿sí? ¿Ya? Con todo lo que hemos visto aquí. ¿Ya? Si estudian todito lo que hemos visto, créanme de que no se les va a hacer muy difícil. ¿Ya? Bueno, el examen 3 es el más difícil. El 3 es el más duro. El 4 es el más fácil porque si trabajan bien, es regalado, realmente. Por eso les digo, esto es regaladísimo. Ahora, si no trabajan en grupo, si no pueden trabajar en grupo, ya estamos pegados, chicos. Ya. Ya, háganme por favor que prenda el proyector. Y terminemos con la unidad número 4. La unidad número 4 la termino ahorita mismo. Hasta las 9:30 la termino.
La unidad número 4. En esta unidad es una antesala de lo que ya ustedes van a ver en el siguiente ciclo. Es una materia llamada complejidad computacional. ¿Sí? Aquí no la vamos a ver a profundidad, sino vamos a rasgar nomás. ¿Sí? Ya, entonces no la vamos a ver aquí a esa materia realmente. Simplemente yo voy a dar un arañazo a esto. ¿Sí? Evaluación de algoritmos, ¿sí? Esta es la última unidad. Entonces tenemos que, básicamente en un algoritmo, cuando ustedes obviamente, ustedes no están generando algoritmos realmente, ustedes solo están consumiendo el algoritmo, ¿sí? Algo que ya está hecho. Pero cuando ustedes vayan a generar modelos matemáticos y todas esas cosas, ahí sí tienen que evaluar su algoritmo. ¿Sí? Bueno, es más, ustedes ya desde el ciclo primero, ¿sí? Ya desarrollaban algoritmos, ¿cierto? De la forma básica. ¿Sí? Entonces, básicamente consiste en medir la eficiencia de un algoritmo en cuanto a consumo de memoria y tiempo de resolución. Eso es un algoritmo. ¿Sí? Tenemos que medir la eficiencia y el tiempo de memoria y tiempo de ejecución que se demora un algoritmo. ¿Sí? Existen dos formas, dos maneras de cómo hacer esto. La a posteriori, ya. La a posteriori significa que yo voy a codificar mi algoritmo hecho en un lenguaje de programación. ¿Sí? Entonces ustedes elaboran el algoritmo, codifican en un lenguaje de programación, compilan el programa y ejecutan el programa en una máquina determinada. ¿Sí? Cuando se ejecuta el programa, los sistemas operativos representan herramientas para informar cuánto tiempo de consumo de memoria y de consumo de tiempo se ha demorado el algoritmo. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, aquí hay algo raro, ¿cierto? Vean, si yo no paso, por ejemplo, si yo paso mi algoritmo Floyd en Python versus mi algoritmo Floyd en Java, ¿qué problema van a ver? ¿Qué problema van a ver? ¿Qué problema? No, realmente. O en su defecto, si yo paso el algoritmo en cualquier lenguaje de programación, ¿cuál va a ser el problema? ¿La sintaxis? No, la estructura tampoco. Es que nosotros estamos midiendo el rendimiento de quién? Del lenguaje. No estamos midiendo el rendimiento de mi algoritmo. Ese es el problema. ¿Sí? Las ventajas, al codificar un algoritmo en algún lenguaje de programación, medimos la eficiencia del lenguaje. No estamos midiendo el algoritmo. Estamos midiendo la eficiencia del lenguaje. Por ejemplo, si yo les digo, pasen el algoritmo Floyd a Python, pasen al algoritmo de Floyd en Java, y ahora sí, midan sus respuestas, ¿les saldrá la misma respuesta? El tiempo no va a ser lo mismo. Sí, por ejemplo, pásenla en, qué sé yo, MPI, va a variar bastante las respuestas.
¿Por qué? Porque nosotros estamos midiendo la eficiencia del lenguaje. Esto es una parte. Al ejecutar en una máquina determinada se mide la eficiencia de la máquina. Digamos que al Floyd lo voy a enviar en lo que es una Pentium 4. Bueno, chicos, una i3 versus una i7. ¿Cuáles son? i7. Entonces, la ventaja. En otras palabras, con esta forma de medición solamente evaluamos la calidad del compilador y del computador, por lo más no la ley. Esa es la posterior. Pero tenemos la evaluación a priori. La a priori es la que se empezó a usar. ¿Sí? Este algoritmo, este método, perdón, lo que hace es medir la eficiencia del código mediante la lectura de código. ¿Sí? Eficiencia del código mediante la lectura de código. ¿Qué significa? Que yo voy contando línea por línea de mi algoritmo. Hasta que al final me sale un resultado. Y ese resultado es el tiempo de tiempo. Bueno, en teoría es el tiempo nada más. Entonces, este lo hace a través del contador de frecuencias, ¿sí? Y esto es puramente matemático. Ya no es casi nada de software, porque el algoritmo ya está hecho. Entonces, ustedes en el próximo ciclo, si pasan esta materia, van a tener complejidad computacional. Y esa es la que se encarga de hacer esto. Ustedes van a ver las integrales, ¿sí? La integral de este algoritmo para ver si está funcionando bien. Yo aquí les voy a dar, por eso les digo, es un rasguño nomás de lo que van a ver ustedes, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace el contador de frecuencias? Ven, ¿cuántas veces se repite shift? 1. ¿Cuántas veces se repite x es igual a más b? 1. ¿Cuántas veces se repite y es igual a más c? 1. Z es igual a b por c? 1. W es igual a x dividido para y menos z? 1. Y right, a, b, c, d, f? 1. ¿Cuánto es el contador de frecuencias? 6. ¿Qué tiempos se está demorando esto? 6. Así de fácil. ¿Sí? 6. Vamos con el siguiente algoritmo. Read. ¿Cuántas veces está repitiéndose? 1. No está haciendo nada. ¿Esto es igual a 0? ¿Y es igual a 1? Aquí ya comienza. Y es menor o igual a igual. Ya saben que es el mientras. Y es igual a menor a media de 0. ¿Cuántas veces se repite? N más 1. ¿Por qué es N más 1 y no 1? Porque este va pide. ¿Sí? En pocas palabras, va evaluando primero y ejecutando, evaluando. Por eso es N más 1. ¿Sí? Porque primero entras una vez y si cumple la condición, entras. Caso contrario, te saltas ese bloque. Y entonces aquí, S es igual a S más 1, N. Porque no sabes cuánto realmente es. Y es igual a I más 1, N. Ender while, N. Y right, 1. Entonces, ¿cuánto es este algoritmo? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 4N más 5. O sea, si este while es de 100, 4 por 100, más 100. ¿Sí? Vamos con otro. El algoritmo 3. G, NM, while. Y es menor o igual a N a C, N más 1. Es igual a 0, N. Aquí hay otro while. Aquí hay un while unidad. Entonces, ¿cuánto es? De M por N más N. ¿Cuál tiene esta formita? ¿Cuál la tiene? ¿Cuál de todos los algoritmos que han visto hasta ahorita tiene esta formita? Los métodos de ordenación directa. Burbuja, inserción y selección. Ellos lo tienen esto. ¿Sí se han fijado que lo tienen esto? Entonces, while. Le digo aquí, J es menor o igual a N más C. N por N más N. Es igual a T más 1, N por M, J es igual a M por N. ¿Sí? Terminamos este while, salimos y decimos lo siguiente.
Este algoritmo es 4n por n más 7n más 5. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si n vale 100 y este vale 50, ¿cuánto sería? 100 por 50. 100 por 50. 500. Más. No, 5.000. 5.000. ¿Multiplicas por 4? 20.000. Más lo que resta. Entonces, si se dan cuenta, entre más pongamos force, más pesado se va a hacer el algoritmo. Acá, algoritmo y es menor o igual a n, igual, j es menor o igual a n. Cuando se repiten los mismos datos, es cuadrático. Es cuadrático. Y es menor o igual a n, j es menor o igual a n. ¿Qué es ese algoritmo? Cuadrático. ¿Sí? Este es un algoritmo cuadrático. Si se dan cuenta, ese no es un algoritmo cuadrático. Porque aquí estoy comparando m. ¿Sí? Pero acá, sí, es un cuadrático. Porque tengo la misma variable, tanto arriba como abajo. ¿Sí? Entonces, cuadrático, cuadrático y el contador de frecuencias es igual. 4n cuadrado más 7n más 5. Ese es el contador de frecuencias. ¿Ya? De este algoritmo. ¿Sí? De este algoritmo. ¿Ya? Entonces acordarse de eso, ¿sí? ¿Ya? Siguiente algoritmo, lo mismo. Este está más fácil, ya. n acá, ya sabemos que es de 4n más n, ¿cierto? Porque este for, este while con este while no están anidados, están fuera. Cuando es así, así es. ¿Sí? Cuando hay dos estructuras ¿cómo es? Estructuras de repetición están metidas, ahí sí hay que ir a ver si es cuadrático o es de tipo m por n. También hay m por n por n, o si no, m por n por k por s. ¿Sí? Bueno, ese tipo de algoritmo realmente no nos sirve. ¿Sí? Máximo hasta 3, pero ya hasta 4 ya no sirve. ¿Por qué? Porque hay 4 fors metidos en y eso, o y, ¿sí? Si se dan cuenta, entre más estructuras de datos, entre más ciclos repetitivos anidados, más feos. Es igual con los ifs. ¿Sí? ¿Ustedes cómo creen que los ifs funcionan? ¿Cómo creen? ¿Cómo creen que un code if funciona a nivel hardware? No a nivel software, ya saben que el if es algo booleano, pero en un hardware, ¿cómo funciona un if? Con compuertas. Con compuertas. ¿Ya qué más? ¿Qué pasaría si tengo un if anidado? Vean, anteriormente los if anidados hacían que las computadoras saquen errores. Sí, eso es porque en la parte de la circuitería, ¿ya vieron esa arquitectura tal vez de ordenadores? ¿Ya están viendo? Ya. ¿Cómo funciona un if anidado? ¿Cuántos tipos de computadoras hay? ¿O cuántos estilos de computadoras hay? ¿Estilos? Sí, puede ser. Estilos arquitectónicos o tipos arquitectónicos. ¿Ya han visto la Harvard? La Harvard y la Unión. Todas las computadoras modernas tienen cualquiera de las dos. Sí, la Harvard o la Unión. Entonces, por ejemplo, a nivel de circuitería, no estamos hablando a nivel lógico, a nivel de circuitería, ¿sí? ¿Ya? ¿Cómo yo hago un for? A nivel de circuitería. ¿Cómo hago un for? Ya pongámoslo más fácil. ¿Cómo hago yo para poder retener la ejecución de un programa? A nivel de circuitería. No estoy hablando a nivel
Solo, porque eso voy a saber cómo lo hago. Pero claro, ¿cómo lo hago? Con un ciclo de reloj. Un ciclo de reloj. Las instrucciones a nivel de hardware, para que se detenga, se lo hacen a nivel de ciclo de reloj, por si acaso. Eso lo vemos en séptimo ciclo, cuando ya les dé programación paralela. Ahí se van a dar cuenta que los ciclos de reloj son importantísimos. ¿Ya? Entonces, ustedes, para hacer un if a nivel de circuitería, la computadora predice. No es que realmente diga, esto es un if, lo voy a pasar por esta compuerta. No, predice. Por eso es malísimo tener unos ifs totalmente anidados. Digamos que tengan unos 20 ifs anidados. ¿Ustedes creen que eso es bueno? No, ¿cierto? No es bueno. ¿Por qué? Por esto, porque predice. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo hago un brick aquí, a nivel de circuitería, ¿cómo lo hago? Y eso lo ven en arquitectura de ordenadores, lo ven esto. ¿Cómo yo paro una instrucción? ¿O cuál es la instrucción a nivel de circuitería que paro una instrucción? ¿Diseño digital, ¿verdad? No, todavía no avancé. Diseño digital. ¿Diseño de circuitos? Sí. Ya, entonces por ahí vamos, ¿sí? ¿Cómo paro? Esto se ve más, pero en arquitectura de ordenadores. Lo paro con el init 21. Los que han visto C, si yo pongo init 0, ¿qué significa? O los de Java, cuando yo pongo system.in y le pongo 0, ¿qué pasa? Se sale del sistema, sí, bueno. El init 21 es para eso. ¿Sí? No lo hagan en caso porque se pueden joder la computadora. ¿Sí? No a nivel de código, a nivel de hardware. ¿Sí? Entonces, esto de aquí va de la mano con la arquitectura de ordenadores. ¿Por qué? Porque si yo tengo 10 chips anidados y yo sé de que la computadora me está prediciendo, ojo, no es que chicos haga a nivel de circuitería, no es que chicos se lo tenga plasmado al IFE, no, realmente no es así. ¿Sí? Matemática discreta sí bien, ¿cierto? Ya. Aquí se denomina overflow. ¿Ah? La sobrecarga de bits. Ya, sobrecarga de bits. Ya. ¿Y eso por qué sucede? Si estuvieran en los exámenes comprensivos, no pasa. Tienen que saber todo esto, chicos. Eso es elemental. Eso es como los chicos, como el himno nacional. Tienen que saber eso. Entonces, ustedes ahí, vean, a nivel de circuitería, estos algoritmos, a nivel de circuitería, lo que ya simplemente nosotros hace, bueno, el compilador de Java hace, ¿sí? Básicamente es darle instrucciones, ¿sí? Y a través de los registros del procesador, ¿sí vieron los registros del procesador? Tampoco. No, no vienen arquitectura. Sí, bien, ¿cierto? Los compañeros que sí. Sí, bien. Los registros del computador. X6. No. ¿En serio? Solo buses. Bueno, no importa. Bueno, ya los buses, ya saben que son buses, sí. Los buses son para transformar datitos, ¿cierto? Pero, por ejemplo, verán. Aquí saltémonos esto un poquito, ¿sí? Vean, por ejemplo, cuando compran una computadora, ¿cierto? Y les meten labia, que sí, que el procesador es bueno, y ¿cierto? ¿Ustedes qué ven para comprar un computador? Aparte de la carcasa, aparte del precio. Especificaciones. Procesador, ¿ya qué más? Memoria, disco, ¿qué más? ¿Ah? No, realmente no interesa, ni la pantalla, nada les interesa. Interesa solo otras cosas.
Bueno, para los que somos informáticos, ¿qué nos interesa? Memoria, procesador y disco. ¿Sí? El resto que venga, que es amarilla, que se gira, que se voltea, que se da piruetas arriba, eso ya es cuestión del usuario. Ahora, ¿qué ven en el procesador? Frecuencia, caché. La frecuencia. ¿Y si sabrán medir la frecuencia? ¿Qué significa 2.4 GHz? Frente a 3.5 GHz. ¿Sí se han ido a comprar una computadora alguna vez? ¿Sí han elegido la computadora que les va a servir para toda la carrera? Pensarán eso bonito, ¿sí? Mira, comprar la más cara o la más bonita. Tienen que ver dos cosas. En el procesador hay que ver dos cosas principales. Los núcleos y la caché. La caché. ¿Sí se han dado cuenta de que cuando dice tenemos 2 megabytes de caché y es una i7, última generación, ya, con 1 GB de caché, y acá diga procesador i5 de séptima generación de 2 GB de caché, ¿cuál compra? La i5. ¿Por qué? Porque la información viaja del procesador a la caché más rápido. Y aquí es donde se almacena todos los cálculos. No se tiene que ir a dónde, a la memoria RAM, sino a dónde. Y es así como ustedes les hablan el mate, ¿cierto? Diciendo, mira, esta séptima generación, pero imagínate, y te vendemos en $1,500. Esta, pues, i5 te la vendo en 1,000. La verdad es que la de 1,000 está mejor. ¿Por qué? Porque tiene más memoria caché. Aunque sea i5, pero es más rápida a nivel de procesamiento. No estoy diciendo a nivel de velocidad de software, en programas. Sí. La memoria RAM es importantísima. ¿Por qué? Porque hay que restar los programas. ¿Sí? Y ahora hay sistemas operativos que son pesados, ¿o no? Por ejemplo, el Windows 11. No sé qué tanto se le robaba, pero el Windows 10 y el 8 robaba 1 GB de memoria. Solo para levantar esa cosa. El Linux solo te roba 256. ¿Sí? Cuando es en consola. Solo consola, only consola. Cuando es un poquito más, creo que 500 te roba. Dependiendo mucho también de lo que le cargues en el GNOME. Los que son de Linux sabemos el GNOME, ¿no? O tienes el KDE, es más livianito. ¿Sí? Bueno, pero esas son cuestiones de usuario, ¿ya? Pero volvamos acá, ¿sí? Entonces, esto a nivel de circuitería, ¿sí? También debemos mejorar esto. ¿Por qué? ¿Por qué, chicos, debemos mejorar? Es para que la computadora no esté haciendo tanto proceso. ¿Sí? Es para eso realmente. Ya, entonces, miren, tenemos ese tipo de algoritmos. Órdenes de magnitud es el número que define la eficiencia de un algoritmo en cuanto a tiempo de ejecución. Se tiene a partir del contador de frecuencias. Se eliminan los coeficientes, verán, escucharán. Se eliminan los coeficientes, las constantes y los términos negativos. Si son dependientes entre sí, se elige el mayor de ellos. De los contrarios, el orden de magnitud será la suma de los términos que quedan. ¿Sí? Para el algoritmo primerito, es de magnitud 1. ¿Por qué? Si se dieron cuenta que era lineal. Era 1, 1, 1, sumábamos 6, ¿sí? Para el algoritmo 2, ¿de qué tipo es? N. ¿Sí se acuerdan que teníamos 4n más 5? Se le quita todo, absolutamente todos los números y solo nos quedamos con las letras. Para el algoritmo 3, orden de magnitud, n por n. Para el 4, era cuadrático, ¿sí o no? N cuadrado. Y para el quinto, de tipo n más 1. ¿Sí?
Ya. Orden de magnitudes constante. ¿Sí? Lineal, cuadrático, cúbico, logarítmico, semilogarítmico y exponencial. Estos son los tipos de algoritmos. ¿Sí? Ya. La parte logarítmica. Yo solo enseño hasta el logaritmo. De ahí hasta, chicos, ustedes deberán en la parte del ensayo, ¿sí? Que les voy a enviar, porque ahí les envío para los recursivos y para los que faltan. ¿Sí? Ya, eso ya para que tengan ensayo, si no, no vamos a tener ensayo. ¿Sí? Entonces, logaritmo de x es el exponente al cual hay que elevar un número llamado para obtener x. Ustedes sí saben cómo funciona un logaritmo, ¿sí o no? En matemáticas, ¿cómo es un logaritmo? Definan un logaritmo en matemáticas. Ya ven logaritmos, ¿qué no van a ver eso? Hasta allá se le colegio ven logaritmos. Les hago esa Google, ¿cierto? Número de veces que hay que dividir un número por otro llamado base para obtener como cociente 1. Logaritmo de base 100 es 1, ¿cierto? Logaritmo de 100 dividido para 10 nos da 1, ¿cierto? Entonces, logaritmo de base 2 de 16 es 4, ¿sí o no? ¿Por qué 4? 4 al cuadrado. Logaritmo de base 2 de 16 es 4. ¿Por qué? Porque 16 dividido para 2 nos da 4 veces cociente, ¿sí? Hasta que dé 1. Simplemente es el número de veces que se da cociente. Pero eso es 4. Magnitud logarítmica en un algoritmo. Aquí está. Si la parte de la variable, ¿sí? En el cual estamos evaluando, la parte de la variable que en sí estamos evaluando, se divide para cualquier número, es logaritmo. Por ejemplo, y es igual a y dividido para 2. Logaritmo. Ahora, si yo pongo s es igual a s dividido para 2 y le quito esto, ¿es logaritmo o no? No, porque ese no está interviniendo en dónde? En evaluación. En la evaluación, o sea, en la condición, más claro, para los pares, en la condición. ¿Sí? No está ahí. Se me fue la palabra. No está incidiendo directamente acá. ¿Sí? No está incidiendo directamente en la condición, sino que simplemente está acá. ¿Sí? Entonces, si el valor que se está evaluando se divide para algo, se multiplica para algo, es un logaritmo. ¿Sí? Si se multiplica o se divide, bueno, que sean mayores a 2. Por ejemplo, digamos que tengan y es igual a y dividido para 1. ¿Cómo lo ven eso? Nada. Solo en multiplicación y en división es logaritmo. ¿Sí? Siempre y cuando la variable que está en la condición, ¿sí? Se está afectando. Entonces, esto es logaritmo de 2. ¿Por qué logaritmo de 2? Porque estoy dividiendo para 2. Entonces, logaritmo de 2 a la n más 1, logaritmo de 2 a la n y así sucesivamente. Entonces, es 4 logaritmos de 2n más 5. ¿Ya? Tenemos estos algoritmos. Esto es logaritmo de base 3. Y este es logaritmo de base 2. Miren. ¿Cierto? Logaritmo de 3, logaritmo de 2, ¿cierto? Fácil, ¿cierto? Está bien. En general, para determinar un ciclo, ese orden de magnitud lineal o logaritmo debemos fijarnos cómo está modificando la variable controladora del ciclo. O sea, la que evalúa la condición. Si esta se ubica mediante sumas o restas en orden de magnitud lineal. O sea, si ven que esa variable se suma o se resta, no pasa nada. Es normal, es lineal.
Si se modifica con multiplicaciones o divisiones, es de magnitud logarítmica. Ahí está la regla. ¿Sí? Tranquilo, ya no terminamos, ya se duerme. Ya no terminamos. Entonces, tenemos este algoritmo, vean, J dividido para 2, ya saben que es algoritmo. Este es lineal, vean. No pasa nada, vean. Este es lineal. ¿Sí? No pasa nada. 8n más 4, logaritmo de 2 a la n más 5. Logaritmo 2n, perdón, a la n. Algoritmos eficientes. Un algoritmo eficiente es aquel algoritmo en el cual solo se lo puede hacer en una sola línea de código. Eso es eficiente. ¿Sí? Eficiencia. Por ejemplo, si yo tengo el siguiente algoritmo, y de n es igual a 0, es igual a 1, y, y es menor o igual a n, s es igual a s más 1, y es igual a y más 1. La orden de magnitud de este, ¿cuál es? N, ¿cierto? N. Porque si se dan cuenta, es N. Pero yo lo puedo resolver con esto. ¿Qué fórmula es? Matemática básica. Ya han visto ustedes estadística, ¿cierto? ¿Han visto las permutaciones y las combinaciones? ¿Se han visto, cierto? Más o menos por ahí basta. N multiplicado por n más 1 dividido por 2. Ahí está la fórmula. ¿Para qué hacer más? ¿Para qué hacer esto si ya tengo esto? ¿Cierto? Entonces, eso se llaman algoritmos eficientes. Algoritmo que suma los n primeros números ingresados por el usuario. Ahí está. Orden de magnitud 1. Estos son algoritmos eficientes. Miren, nosotros podemos aquí hacer algo llamado refactorización. Ustedes en complejidad computacional, bueno, van a ver cómo se mide eficazmente un algoritmo utilizando, a veces utilizan fórmulas matemáticas, integrales, diferenciales y todo eso. Pero también ustedes con eso van a ver de que hay cómo reducir los algoritmos. ¿Sí? En el anterior sí se dieron cuenta. Miren, en el anterior lo podemos transformar de un n a un 1. Eso es complejidad computacional. O sea, que ustedes puedan medir el algoritmo y decir, oye, está mucho, vamos a bajarle. ¿Sí? En pocas palabras, vamos a transformar esto a algo eficiente. No lo van a hacer ustedes conmigo porque eso pues ya es de otra materia. Pero para que tengan idea, ¿sí? Un algoritmo se lo puede hacer más eficaz. Si por ejemplo hay ciertos algoritmos en los cuales ustedes los buscan por internet, pero nunca saben qué tan buenos son. Por ejemplo, el de la cédula. En el trabajo final deben validar cédulas, por si acaso. ¿Sí? Entonces hay bastantes algoritmos en internet. Hay altísimos algoritmos. Ahora ustedes tienen que ver si es que eso es bueno. Miren, existen algoritmos que son bastante grandes y otros que son bastante chiquitos y es lo mismo. Eso es porque aplicaron la parte de refactorizar. Ejercicios, más ejercicios, más ejercicios. Bueno, yo lo saqué de un libro, ¿sí? Por eso está así, voy a sacar. Esto es parte de la práctica realmente, ¿sí? Ya. Análisis del caso mejor, peor y medio, ¿sí? Ya terminamos, ¿sí? Para que terminen de dormir algunos. Antes se duermen ya. Análisis del caso del mejor, peor y medio. En un algoritmo, por ejemplo, de ordenación, ¿cuál es el mejor de los casos? Cuando es ordenado, exacto. ¿Cuándo es el peor de los casos? Está en el orden contrario. Cuando están en el orden contrario, exacto. ¿Y cuándo es el caso medio? Cuando te lo dan, desordenado. Sí, entonces, en un algoritmo de ordenación, eso pasa esto. El mejor de los casos es cuando está ordenado. El peor de los casos es cuando esté desordenado.
¿Por qué? Porque tienes que ya que coger desde el último valor y mandarlo arriba. ¿Sí? Y el normal, ¿cuál sería? Y el caso mejor es cuando estén desordenados. ¿Sí? El tiempo de ejecución de un algoritmo puede variar con los datos del caso. ¿Sí? La primera parte, ¿qué era? ¿Para qué nos sirve? ¿Para calcular qué cosa? El tiempo de la eficiencia de un algoritmo en tiempo de ejecución. Acá también lo mismo, ¿sí? Vamos a calcular la eficiencia también, pero en un tiempo ya más lento. Por ejemplo, este es el algoritmo que tienen ustedes. Ahora, siempre se tiene que preguntar, ahora, ¿qué pasaría si yo le envío el arreglo desordenado? ¿Qué pasaría si yo le envío el arreglo ordenado? ¿Y qué pasaría si yo le envío el arreglo normal? Desordenado totalmente. ¿Sí? Ordenado a la inversa, ordenado normal y desordenado. ¿Sí? Entonces, ¿qué haría yo? Entonces, por lo general, siempre tienen que coger el peor de los casos. El peor. ¿Para qué? Para que ustedes mismos puedan medir la eficiencia de un algoritmo. Se están mintiendo ustedes si es que cogen el mejor de los casos, ¿no? Porque realmente nunca va a pasar eso. ¿Qué va a pasar? Es como chicos en la vida normal, ¿cierto? Tienen que tener el plan A y el plan B. ¿Sí o no? El plan A es el mejor de los casos para nosotros, ¿sí o no? Y el plan B es el peor de los casos. Es al revés. Tenemos que tener el peor de los casos. Siempre tener en cuenta el peor de los casos. El peor escenario que se les pueda imaginar. Y ahí miden el algoritmo. No lo medirán con el mejor de los casos, porque eso es mentirse. ¿Sí? Eso sí es mentirse. ¿Ya? Tendrán mucho cuidado, ¿sí? Entonces, si el vector está completamente ordenado, es el mejor de los casos, el segundo bucle no realiza ninguna iteración. Complejidad. Si el vector está ordenado de forma decreciente, es el peor de los casos. Se produce cuando x es menor a t y j, por lo tanto entra. Entonces, en esta situación, la salida del bucle se produce cuando j es igual a 0. En este caso, la parte del código realiza un i menos 1 con operaciones. Y esto será cierto para todo el valor entre i de 1 y e y lo que es n menos 1, si el orden es decreciente. El número total de comparaciones será la sumatoria de todo esto. O sea, n cuadrático. La complejidad en el caso promedio está entre n y n cuadrado. ¿Sí? Para Ayala habría que calcular matemáticamente la complejidad de todas las permutaciones de todos los valores que se puedan almacenar en el vector. Y se puede demostrar que es n cuadrado. Esto no me meto, no les voy a explicar ahorita porque esto es de otra manera. ¿Sí? Pero nosotros para hacer las combinaciones en un for hacemos permutaciones. ¿Sí? Aplicamos estadísticamente permutaciones y combinaciones. ¿Sí? Me imagino que ya vieron eso, ¿cierto? Permutaciones y las combinaciones. ¿Para qué ya se les sirvieron ustedes esto? ¿O para qué les sirve? Las combinaciones promedio. ¿Ya? ¿Para qué? Ya, está bien. ¿Para qué lo usas en la vida real? ¿O para qué lo usas? Matemáticamente hablando, ¿para qué lo usas? Y códigamente hablando, ¿para qué lo usas? ¿Cierto? Solo se sabe el concepto, pero no lo saben aplicar. Esto, ustedes han escuchado hablar de la teoría de juegos al azar. ¿Han escuchado eso? Eso se ve en el bajo mundo. Bueno, ¿qué haces aquí? Vas haciendo todas las combinaciones posibles para ver cuál es el mejor movimiento que voy a hacer. Bueno, tú lo haces mentalmente. Eso ya, chicos, como ya es en el juego del póker. Ahí había utilizar combinaciones y producciones. Pero bueno, no la vas a calcular, sino que simplemente lo vas a ir descifrando tú mismo. ¿Sí? Es igual acá, es lo mismo.
¿sí? Es igual que en los algoritmos de búsqueda también. ¿Sí? Utilizamos todas las posibles combinaciones de las reglas para ir expandiendo los nodos y poder buscar las soluciones. Es lo mismo acá. ¿Sí? Entonces, las permutaciones y las combinaciones en estadística es ya para ir viendo e ir formando escenarios. Ustedes ya, por ejemplo, cuando construyan algún algoritmo, ¿sí? Entonces aleatoriamente ustedes no van a conseguir 100.000 muestras, ¿no? De algo. ¿Qué van a tener ustedes que hacer? Y las generan ustedes mismos, combinando datos erróneos, datos verdaderos, datos erróneos, para ir probando el algoritmo. Entonces eso es lo que ya ustedes van a ver en otra materia, llamada simulación. Ahí es donde ustedes ven eso más. ¿Sí? Entonces todas las materias que, chicos, ustedes ven, que algunos dicen que no sirven para nada, o creen que no sirven para nada, realmente les sirve bastante. Y les sirve bastantísimo. ¿Sí? Así de que pilas con eso. Y se acabó. Ya lo ves. Se acabó la materia de la unidad número 4. Y eso es todo. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, chicos? Nada. Ninguna. De aquí ya no hay más materia, sí. Se acabó. Se acabó la unidad número 4. ¿Sí? Ya les subo esto ahora mismo ya para que ya puedan hacer parte de la práctica, ¿sí? Parte de la práctica son los ejercicios que están ahí. ¿Sí? La sección que dice ejercicios, creo que son 5. ¿Ya? Más los 3 algoritmos más que voy a poner, ¿sí? ¿Ya? ¿Listo? Entonces, si no tienen ninguna pregunta adicional, ¿no tienen ninguna pregunta, chicos? Los que quedan son solo los de recursividad. Recursividad y los recursividad y los semi algorítmicos y los exponenciales. ¿Sí? Los 3 ustedes van a hacer comerciales. ¿Ya? Ustedes vean, el ensayo es sencillo. Ustedes van a plantearse un ejemplo de cuánto, pero de su propia autoría, no lo copiarán, porque si no va a tener una copia de ustedes. ¿Sí? De su propia autoría. Este es un algoritmo, ¿cómo es? Exponencial. Y este es un ejemplo. ¿Sí? Hay un cuarto, el if. ¿Sí? No vimos ahí ningún if, ¿se acuerdan? ¿Cómo medimos un if? Unos lo toman todo, ¿vale? O sea, if yes. ¿Sí? Unos lo toman a todo el if yes. Otros lo toman al el que tiene más líneas de código. ¿Sí? El que tiene más líneas lo toman. ¿Sí? Ustedes tomen el que tenga más líneas de código. Por ejemplo, si dices aquí if esto y va a pasar 2 líneas de código, else y pasa como 10 líneas de código, entonces toman el else. Pero siempre el if, o sea, n más 1, digamos. O aquí le pones 1 y acá le pones otro 1 y acá le vas sumando. ¿Sí? El que tenga más líneas de código dentro del if o el else, escojan el que tenga más líneas de código. ¿Sí? Si los dos empatan, escojan el que tenga más poder de procesamiento. Por ejemplo, una suma con una multiplicación, ¿cuál es más fuerte? Hablando de forma hardware, ¿cuál es más fuerte? ¿Una suma o una multiplicación? No, no hay ningún usuario. ¿Cuál es más fuerte? ¿Una suma o una multiplicación a nivel de hardware? A ver. Definan qué es una multiplicación. ¿Son sumas? ¿Y si yo tengo acá una suma? ¿Cuál es más fuerte? La multiplicación, pues porque tienes un conjunto de sumas sucesivas. En la suma solo tienes una sumita y ya está. Entonces siempre creo que es el más fuerte, ¿sí? Ingeniero, y si tuviéramos, o sea, no deberíamos basarnos más en la complejidad, porque por ejemplo el if ya tiene un bucle
proporcional alternativa, ¿sí? Por ejemplo, ya, acá la compañera tiene mucha razón. Por ejemplo, si yo tengo aquí if y acá tengo un for, ya que tenga 4 líneas de código dentro del for, y acá tenga como 20 pero secuenciales, ¿cuál coges? Ahí está el for vuelta. ¿Por qué? Porque el for tiene más peso computacional, ¿sí? Es igual que en la suma con la multiplicación. Si tú acá en el if tienes una suma y acá una multiplicación, ¿cuál coges? La multiplicación, ¿cierto? Porque es más poder de procesamiento. ¿Sí? Listo. ¿Algo más, compañeros? ¿Ya ves? El if ya les dije, así de que ya se salvaron del if, ¿sí? El if como no lo vimos, ya, pero ya saben, ¿sí? Porque chicos, parece que en los códigos parece que hay ifs. ¿Sí? Por lo general siempre se escoge, ojo, siempre tienen que evaluar ustedes mismos, ¿sí? ¿Cuál es el más pesadito? ¿Sí? Si ya por ejemplo en el if y el else tienen secuencial y son líneas pequeñas, ¿sí? Tienen que coger el que más tenga peso, es el que ya que los chicos tengan más líneas de código, ¿sí? Ahora, si por ejemplo acá tienen su for y acá más líneas de código, pues coges el for, ¿sí? Bueno, ustedes ahí tienen que evaluar, ¿sí? ¿Con cuál se queda? ¿Con el uno o con el otro? ¿Ya? Listo. ¿Algo más tal vez? ¿Alguna pregunta más que tengan? ¿Seguros? Ya. Entonces, a ver, definamos. Ustedes, bueno, ya quedamos con ustedes, ¿cierto? El domingo de carnaval tienen que entregarme todo. Domingo de carnaval. Documento, trabajo final y GIF. 19. ¿Mm? 19. Acuérdense que la semana de deportes es 2 semanas. Domingo de carnaval. 19. La otra semana. Ya sabemos carnaval, ¿no? Ya sé. A ver, espera. Espera. ¿Cuándo es carnaval? 21 y 22. A ver, me acuerdo que revisar. Déjenme ver, ¿ya? Ya está el calendario. A ver, la otra semana ustedes tienen deporte, ¿cierto? Sí. Ya, entonces... Sí, la otra semana, a ver, ustedes tienen deporte, a ver, la otra semana tienen deporte. A ver, esta semana ya no tienen nada. Es normal por ustedes. La otra semana es deporte. Entonces, el domingo 19. Domingo 19 la otra semana, ¿cierto? Ya, ahí. Ustedes ahí tienen que entregar. Listo. Y llegan el 22 a exponer. 22. El 22 llegan a exponer. ¿Sí? Entonces, mañana conmigo, ¿no tenéis clases conmigo? Escucharán. Porque ya terminamos. ¿Para qué más? Sí. Las exposiciones van a ser por sorteo. Por sorteo tiene que ser. Sí, por sorteo. No sé cuándo lo sortearemos porque aquí ya no nos vemos. El día viernes es el examen. De ahí a los deportes. Solamente ya que en la parte de los deportes, si nos robemos un tipito. Tengo que asentarles notas a ustedes. Déjenme ver, chicos, cuando me toca asentarles notas a ustedes. A ver, déjenme ver. ¿Cómo es que era? Docencia. Ustedes, estructura de datos, ¿cierto? Sí. A ver, estructura. Yo siempre ya me confundo con los docentes, con ustedes. Cuarto test. Sí, 27 de febrero al 3 de marzo. Perfecto. Estamos bien. Sí, entonces, la semana del 20, o sea, bueno, el del 20, o sea, la de carnaval, o sea, el miércoles, jueves y viernes. Miércoles y jueves se expone, viernes ya les doy nombre, ¿sí? ¿Ya? Entonces, como ustedes tengo chance de subir notas. Qué alegría me da cuando por lo menos tengo chance. Se les puede dar más tiempo, gracias por eso. Sí, gracias. Entonces, ya saben, formal, bueno, semi-formal, ¿sí? La chica semi-formal.
Ya, los chicos semi-formal también, sí. Cuidado, saco y corbata. Los puedo ahogar. De 27 por ejemplo, que les más. Entonces, algoritmos, sí. Sí, y ya que de ahí tú ya no puedes subir nada. Cierto, a ver, en el 2019 me entregan todo. Y cuidado hacer pull request al jihad. Ese día, las personas que yo vea de que están con cambios en el código, no exponen. ¿Sí? Mejor dicho, hasta el domingo pueden hacer todo, de ahí no subirán más cosas. ¿Sí? La máquina en la cual ustedes van a trabajar, solo esa tiene ya que estar con los cambios. ¿Sí? Ya, o sea, ya mergir y todo eso. ¿Sí? Una sola máquina, ¿sí? Ya. Mejor dicho, hasta el que día domingo, ¿sí? Después lunes, martes y miércoles lunes y martes, perdón, van a tener sigilo de código, ¿sí? O sea, no podrán subir código ni nada de esas cosas. Solamente ya tendrán que prepararse para la exposición. ¿Sí? Y desarrollo de plataformas. Está bueno, tengo que ver más muchachos. 22 o 28. 22 o 28 de marzo. Ya, listo. Listo, chicos, entonces de aquí ya no nos vemos, ¿sí? Bueno, ya conmigo si es que ya les dan tutorial voy a estar allá sobre todo el encuentro, ¿sí? Ya, y les voy a hacer firmar la parte ya de las autoridades también, ¿sí? ¿Ya? Parece que sí les ha dado presentación a ustedes. Bueno, igual, yo les paso la hoja por ahí, ¿sí? Ya, dime. Las noticias que preparé las diapositivas lo presentamos desde la información. A ver, la parte de las exposiciones por lo general siempre tienen que hacer exposiciones toda la vida. Y lo que hay que exponer son Ahí sí es exposiciones. Sí, pero lo más importante es el diagrama de clases porque de ahí gusta. ¿Sí? Diagrama de clases. Y los objetivos cumplidos. Objetivo 1, los cumplimos estas cosas. Objetivo 2, objetivo 3, objetivo 3. ¿Sí? Listo. Ya, entonces sin más, nos vemos el día viernes. Mañana no van a tener conmigo, ya para que puedan estudiar. Todo está subido en el EVA, así de que ya no tienen excusas. ¿Sí? Todo está subido en el EVA. No estarán subiendo pull request de sus trabajos finales, o sea, del 3. ¿Sí? No estarán subiendo pull request, ¿sí? Porque todavía lo estoy calificando, por ahí estoy viendo cosas raras. Entonces, por eso no estarán subiendo nada, ¿sí? Listo, entonces nos vemos el día viernes. Aquí mismo, ¿sí? Aquí mismo. Fin del videoblog.